Reciban un cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo en esta semana número 6. Para el día de hoy vamos a tratar el tema sobre las áreas de aplicación de la psicología con una matriz de objetivos para describir qué es la psicología clínica y, por supuesto, explicar el modelo terapéutico cognitivo-conductual. Para dar inicio a nuestra clase, entonces traigo aquí, como siempre, una frase célebre. Dice así: cuando haces lo que más temes, puedes hacer cualquier cosa. Y me parece súper interesante esta frase, jóvenes, por lo siguiente. Nosotros, una vez que nos afrontamos a lo temido, ¿verdad? O confrontamos la situación desagradable, por supuesto que hemos superado el problema o ese trastorno o situación que de una u otra manera nos hace tener miedo o mover emociones que afectan de una u otra forma nuestro desplazamiento efectivo en interacción con otros. Por eso es tan importante entonces conocer las diferentes áreas de acción de la psicología. Y por supuesto, este es un tema no tan largo, pero sí muy interesante. Entonces, en esta clase pregrabada les diría lo siguiente: que las áreas de aplicación de la psicología son muchas, pero yo también concreté las más importantes, entre las cuales está la psicología experimental, como lo pueden observar en la pantalla, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la psicología experimental está relacionada con la aplicación del método científico mediante la observación, comprobación, verificación de hipótesis, y los resultados siempre serán generalizados a una población. Lo otro es que la psicología fisiológica, también lo podemos observar en la diapositiva, dice así: se encarga, ¿verdad?, de investigar las bases biológicas del comportamiento, especialmente todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el sistema nervioso y endocrino. ¿Y por qué el sistema endocrino? Porque es allí, ¿verdad?, en los diferentes órganos que componen el sistema nervioso y el sistema endocrino se transmiten o se disparan, ¿verdad?, o se producen los neurotransmisores que tienen una influencia favorable o desfavorable en nuestro comportamiento, y que por supuesto la psicología fisiológica en los últimos años ha habido un gran interés, ¿verdad?, para su estudio, especialmente a partir de la psicología neurológica. Por otro lado, también tenemos la psicología social, que es muy importante y acabamos de ver en el tema anterior, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con la teoría social. Entonces, la psicología social estudia la conducta, pero en grupo, es decir, les interesa saber cómo se comporta el sapiens en un contexto determinado, y por supuesto allí tiene que ver todo lo que es el modelamiento, ¿verdad?, del comportamiento, todo lo que es estímulo externo, conducta, reforzamiento negativo o positivo, y lógicamente la conducción de grupos, ¿verdad? Si usted hace grupo o equipo, porque hay una diferencia entre grupo y equipo que también lo vamos a ver en unos temas más adelante, y lógicamente toda esa influencia que tiene el contexto inmediato con la socialización que hacemos. Y por eso allí la psicología social también acuñó un aspecto muy importante, que es la inteligencia social. Asimismo, podemos observar en pantalla la psicología evolutiva o del desarrollo, y por supuesto es muy importante, ¿verdad?, desde ese autor que fue Darwin, que de una u otra manera se ha encargado o se encargó, dio los primeros inicios para la apertura de la psicología evolutiva o del desarrollo, porque hay que entender todo ese proceso evolutivo que tenemos desde el recién nacido hasta la vejez o edad adulta. Por eso es tan importante, ¿verdad?, tener una infancia feliz para poder lograr esa armonía en cuerpo, alma y espíritu cuando lleguemos a la edad adulta. También podemos observar en pantalla la psicología de la educación, y esta psicología es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros todos, queramos o no, hemos estado inmersos en un proceso escolarizado, y de una u otra forma las teorías de la psicología se aplican en ese proceso educativo. Por eso es, leyéndolo tal cual dice, estudia los aspectos psicológicos de la educación.
que va a permitir, por supuesto, poner en observación diferentes variables, como por ejemplo, cuáles son los factores que inciden favorable o desfavorablemente en el aprendizaje y cómo impacta en el rendimiento escolar, asimismo, cómo la motivación, ¿verdad? O las emociones o la alimentación influyen en ese rendimiento escolar y la lista continúa porque se pueden hacer muchos ejemplos desde la psicología de la educación para hacer estudios de casos clínicos. Por otro lado, tenemos la psicología clínica, que es muy importante, por supuesto, porque es la parte de la psicología que se dedica al estudio, es decir, a la investigación, al diagnóstico y al tratamiento del comportamiento que ahí le pusieron anormal, ¿verdad? Pero yo lo traigo justamente con esa intención. Nada es anormal desde el punto de vista de Carl Rogers. Solo si pasa a ser un trastorno patológico si le afecta a usted en su desplazamiento singular o particular y, por supuesto, en socialización con otros. Si se convierte ya en una alteración, en un desorden clínico, allí hay un problema patológico o una enfermedad. La psicología clínica se sirve para establecer el diagnóstico mediante la aplicación de test, ¿verdad? Pruebas psicológicas, test proyectivos y la lista continúa porque también hay muchísimos test y pruebas y ahorita hay muchas maneras de nosotros recoger la información mediante ese diagnóstico. Igualmente, ¿verdad? Podemos utilizar, como lo observan en pantalla, los cuestionarios, los autoinformes, los autorregistros. Ahorita se están llevando mucho los autorregistros, ¿verdad? Como tipo portafolios, diarios y las entrevistas personalizadas, entre otros procedimientos. Más adelante observamos entonces también otra área de aplicación de la psicología, como es la psicología de la orientación, que por supuesto es muy importante conocerla porque allí está involucrado todo lo que tiene que ver con la orientación personal, la orientación vocacional, ¿verdad? La orientación institucional y también la orientación académica. Y en la parte, ¿verdad?, de la orientación vocacional, todos los chicos que están en ese nivel de bachillerato, llega un momento en que necesitan saber hacia dónde inclina su balance para proseguir con los estudios correspondientes a nivel de grado. Asimismo, tenemos la psicología industrial, que es muy importante también y que la observamos a través de ese departamento o unidad que es el talento humano. Allí hay siempre un psicólogo que se fue por la rama de la psicología industrial porque tiene que ver con el comportamiento del sapiens dentro de las organizaciones, cómo él socializa, cómo crea empatía y todo lo que tiene que ver, cómo lo pueden observar en esta presentación que dice, esta área de la psicología se ocupa del estudio de la psicología del trabajo, por supuesto, y la cual incluye temas de productividad, satisfacción en el trabajo o toma de decisiones. Y por supuesto, la psicología industrial es muy importante para todas las organizaciones e instituciones, porque de una u otra manera nosotros, la mayoría de los trabajadores, el 70% lo ocupamos en el trabajo y justamente ahorita está haciéndose mayor énfasis en la psicología industrial porque hemos pasado de un telepresencial, un trabajo presencial, pasamos ahora a un teletrabajo. Saliéndonos entonces, ¿verdad?, de las áreas de la aplicación de la psicología, entonces pasemos al siguiente punto, y por eso que le digo que esta clase va a ser cortita, que está relacionado con la terapia cognitiva conductual, conocida con las siglas TCC. A mí no me gustan nada de siglas, no me gustan. Esas abreviaciones no me gustan. Entonces es preferible la terapia cognitiva conductual. ¿Qué es? Es una forma de entender cómo piensa una persona acerca de sí misma, de otras personas y del mundo que lo rodea, y cómo estas situaciones, ¿verdad?, lo afectan en sus pensamientos, en sus sentimientos y actuar, porque la terapia cognitiva conductual se aplica en el aquí y en el ahora, es decir, vamos a revisar toda esa estructura cognitiva del mundo de las ideas, de los pensamientos, cuáles son esos pensamientos que de una u otra manera le producen ansiedad, temor, algunas situaciones. Recuerda, todo aquel contenido que esté en la conciencia es porque lo hemos experimentado y justamente puede crear alguna alteración o trastorno en la conducta de la persona. Entonces, para la terapia cognitiva conductual también dice que puede ayudar a cambiar, ¿verdad? Y se utiliza con ese fin para ayudar a cambiar
la forma que piensa la persona, para revisar esos procesos cognitivos básicos, para revisar también que, aunque no les gusta, porque muchos se van directamente a la aquí y a la ahora, jóvenes, todo aquel que sea conocedor de la conducta humana debe revisar la estructura de la experiencia vivida, porque en esos primeros años de nuestra experiencia, en ese contexto familiar, siempre tenemos una brecha allí en esa mente subconsciente que de una u otra manera nos hace, ¿verdad?, mirar hacia el pasado en una situación desagradable y no solamente de repente con mamá y papá, sino más allá. Entonces hay que revisar toda esa estructura, toda esa estructura de la experiencia vivida del sujeto, pero no engancharnos allí, sino simplemente trabajar, ¿verdad? Para conocer, profundizar en la historia vivida de nuestro paciente o sujeto. Lo otro es que, por supuesto, la terapia cognitiva conductual ayuda a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y, por supuesto, de sentir, porque nosotros somos muy sentisapiens y cuando ya somos tan sentisapiens que nos dejamos manejar por las emociones, porque no las regulamos, entonces de otra manera nos va a afectar en nuestro actuar y también en esa percepción que hacemos de todos los sucesos, acontecimientos o información que estamos desplazándonos en el día a día. Y por supuesto, a diferencia, dice, ¿verdad?, de algunas terapias habladas, la TED se centra en los problemas y en las dificultades del aquí y del ahora. Y por supuesto, siempre es bueno ubicarnos en el aquí y el ahora, pero también es recomendable siempre y cuando, ¿verdad?, desde esa experiencia nosotros vamos observando en esa entrevista personalizada, vamos viendo si ese aquí y el ahora es el problema o si en el aquí y el ahora está conectado, ¿verdad?, con el pasado. Y es importante entonces, como ya le dije, revisar, profundizar la historia vivida de nuestro consultor. Lo otro es que aquí les dejo, ¿verdad?, para no alargar este cuento, les dejo cuáles son la utilidad que ha tenido la terapia cognitiva conductual en algunas patologías, como lo pueden observar en, en pantalla. Sin embargo, también les digo, jóvenes, hay cosas que la terapia cognitiva conductual no le ha dado la respuesta necesaria porque hay que profundizar mucho, hay que trabajar con ejercicio y lo más increíble es que el paciente se tiene, o el usuario, o nuestro cliente se tiene que comprometer a hacer su trabajo personal, como digo yo, en un aprendizaje personal. También les podría decir aquí, jóvenes, voy a retroceder por eso, porque no todo se cura con terapia cognitiva conductual, va a depender del nivel de esquizofrenia, peor decir que tengo un paciente, si un paciente que ya de verdad no tiene autocontrol consigo mismo y que sus pensamientos no lo puede autorregular y mucho menos sus emociones y todo lo que implica, ¿verdad?, una alteración emocional, cognitiva, conductual o afectiva, tenemos que referirlo a o aplicar otras terapias. Muy bien, ¿cómo funciona la terapia cognitiva conductual? Bueno, funciona porque ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un proceso de mirarnos hacia nosotros mismos para profundizar en nuestro mundo vivido, en esas estructuras subjetivas y lógicamente en una entrevista personalizada y en el diálogo comunicacional. Nosotros, por supuesto, podemos obtener en ese contenido lingüístico, ya sea objetivo, ya sea escrito o verbal, podemos, por supuesto, este, obtener muchísima información y no solamente es con los dialécticos o lenguaje escrito, sino también con la comunicación no verbal, porque ya el cuerpo, ¿verdad? Nosotros podemos observar en qué situaciones está nuestro cliente. Entonces, la comunicación no verbal es muy importante para nosotros, pero el terapeuta tiene que tener bastante disposición de ser un observador en detalle, es decir, observar rápidamente, sin acusar, sin intimidar a su cliente y, lógicamente, la escucha activa, ¿verdad? En mente en blanco, sin prejuicio, juicio, esquemas ya predeterminados. Y lo otro es que nuestra entrevista nos va a permitir observar, lógicamente, cómo se siente nuestro paciente y si está aprensivo o no. Lo otro es que debemos observar, ¿verdad? Y escuchar esos pensamientos, esa expresión, porque lo que expresamos en ese contenido lingüístico es lo que estamos pensando en ese momento. Y también a veces no estamos pensando, pero no expresamos nada, pero con nuestro cuerpo, con nuestra comunicación verbal lo podemos, con nuestra comunicación no verbal, es decir, con nuestro lenguaje no verbal, podemos, por supuesto, observar ciertas situaciones que nuestro cliente está pensando, pero no lo está diciendo. Las emociones también, recuerde que nosotros no nos manejamos
con el yo real. Eso no lo digo yo, lo dicen ya los psicólogos como Carl Rogers, y por supuesto yo en el aprendizaje personal también lo digo, que nosotros manejamos muchos yo con la máscara, ¿verdad? Pero no nos atrevemos a expresar ese mundo íntimo, ese mundo subjetivo, ese mundo vivido que tenemos allí, que lo ocultamos, y por eso hay mucho ejercicio para sacarle la información a las personas, que claro, se los comentaré en clase. Y los otros jóvenes, es que en esa máscara, ¿verdad? Ocultamos a nuestro yo real porque tenemos frustraciones, resentimientos, sucesos desagradables, la no aceptación y todo lo que ya les he explicado en los temas anteriores, sobre todo en las emociones y estados de ánimo. También esas sensaciones físicas podemos observar, es decir, el terapeuta allí cumple un papel muy importante de observación y, por supuesto, de escucha activa. Siguiendo más adelante, pues allí hay un círculo, ¿verdad? Vicioso, que toda situación, todo conflicto, ¿verdad? Toda brecha se genera por una situación desagradable. Nada será, nada se generará con una situación agradable, porque todo lo agradable nos da placer, nos da felicidad y nos da esa paz, ¿verdad? Interna. Cuando hay una situación que la tenemos almacenada o que está ocurriendo en el aquí y ahora por una situación desagradable, eso por supuesto nos va a dar una situación, unos signos, unos síntomas que nosotros vamos a valorar en ese diagnóstico. Y por supuesto, allí vamos a medir esa triada, ¿verdad? De pensamiento, de sentimientos y acciones. Como digo yo, pensamiento sin acción es ilusión. Entonces, los pensamientos deben estar en congruencia con mi forma de expresar, por supuesto, de sentir y de actuar. Y los sentimientos, ya también se los he explicado bastante, que los sentimientos tienen mucho que ver, ¿verdad? Porque somos muy sentisapiens, es decir, los sentimientos opacan esas emociones descontroladas, opacan al sapiens. Entonces debemos aprender a autorregular las emociones, y la autorregulación de las emociones lo podemos hacer educando nuestras emociones con una mirada hacia nosotros mismos en un aprendizaje personal 24/7, pero no para enjuiciarnos, sino para observar qué es lo que está ocurriendo en esas emociones. Y por supuesto, ¿por qué ellos hablan allí de sentimiento? Porque los sentimientos es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Sentimientos, miento en esa forma de sentir. Entonces es muy importante revisar cuáles son esas simbologías que tenemos, ¿verdad? Allí almacenada, porque seguro está relacionado con un suceso desagradable o un suceso de no aceptación. Algo allí está que nos está indicando que no está bien esa situación, y tomar acciones, porque no podemos caminar contrario a lo que pensamos, sentimos y por supuesto expresamos. La las TIC, les decía yo, esas son las tecnologías de la información y comunicación. La terapia cognitiva conductual le puede también, jóvenes, ayudar a romper este círculo vicioso, ¿verdad? De pensamiento, sentimiento y comportamiento. Ahora bien, podemos también, jóvenes, mis estimados estudiantes, que ya me arropé porque el frío me estaba congelando, las emociones, perdón, la evaluación de las 5 zonas. Y nosotros aquí yo le presento, como lo pueden observar en la presente pantalla, son 5 zonas que podemos evaluar, como son la situación vital, es decir, la situación real relacionada con el problema en ese día a día, en ese desplazamiento o interacción en la danza de la vida. La alteración del pensamiento, es decir, a veces tenemos unos pensamientos demasiado maximizados al extremo, pero eso tiene que ver también con el tipo de observador que yo soy, lógicamente. Y lo otro es desde la visión unidimensional y, lógicamente, desde esa estructura limitada en esos procesos básicos, que lo conocemos como los procesos cognitivos básicos. Y lógicamente, allí en esa alteración del pensamiento, cuando maximizamos, es porque hay demasiado ego, demasiado juicio y todo lo que tiene que ver con los pensamientos, el ego y los juicios. La alteración de los sentimientos, por supuesto, cuando tenemos alterados los sentimientos, ahí está de una vez asociada a las emociones, porque con un factor desagradable o más que desagradable, o alguna situación de no aceptación, de apego, que de una u otra manera nos hace movilizar la energía de esas emociones, y lógicamente vamos a entrar en descontrol emocional. Lo otro sería las alteraciones de los síntomas físicos. Lógicamente, primero, ¿verdad? Somatizamos toda esa situación en nuestro cerebro emocional, y luego lo somatizamos en nuestro cuerpo físico, y ese cuerpo físico también le va a decir más tarde o más temprano que usted tiene una alteración emocional que se le está observando en su cuerpo físico. Lo otro sería la alteración del comportamiento. Tiene que ver, ¿verdad? Una vez que hay un problema, una situación que está ocasionando una alteración, entonces se sabe que es un problema, o
una situación de alteración, es porque hay reducción, es decir, le impacta a usted en esa actividad que usted la hacía normalmente. Y por supuesto, hay comportamientos que la persona puede atentar perjudicialmente contra su salud, tanto física, mental, espiritual y social. Y por supuesto también hay situaciones de evitación, evitan, ¿verdad?, confrontar. Hay mucha gente que no sabe, no tiene las herramientas cognitivas, actitudinales, y mucho menos todas las que les he dicho, ¿verdad?, todas esas herramientas cognitivas, actitudinales, conductuales, afectivas, sociales, para confrontar los problemas. Y por eso necesita terapia cognitiva conductual. Muy bien. ¿A qué nos lleva entonces la terapia cognitiva conductual? A hacer sesiones, ¿verdad?, de trabajo programadas, por supuesto, porque es responsabilidad de nosotros agendar las sesiones de trabajo que vamos a realizar de manera particular o en grupo. También se puede hacer, ¿verdad?, utilizando algunos recursos, ya sea didácticos, virtuales, como por ejemplo libros de autoayuda, programas, y programas muchísimos que podemos utilizar, las mismas vídeos de películas que tienen siempre una carga allí de una historia, también la podemos utilizar, pero claro, siempre asociándolo con lo que estamos trabajando. Y por supuesto podemos hacer también, tenemos que planificar un tiempo, lógicamente, eso va a depender, ¿verdad?, de 60 horas máximo, 45 hacia atrás, o 30. 30 no le alcanza, de verdad. Yo que he trabajado con mucho con terapias, de verdad le digo, 60 minutos y es poquito. Pero como eso hay que pagarlo, ¿verdad?, porque esos son nuestros horarios profesionales, a menos que nosotros trabajemos en una parte pública, entonces son 45, de 45 a 60 minutos. Bueno, podemos hacer, ¿verdad? Nosotros también tenemos que hacer una matriz de cuántas, dependiendo de la situación, cuántas sesiones de trabajo vamos a hacer con nuestro cliente. Podemos comenzar de 2, de 4, y eso lo vamos viendo también en la medida que vamos conociendo a nuestro cliente. Por supuesto, el tratamiento no va a ser farmacológico. Debemos evitar, ¿verdad?, ese tratamiento farmacológico. Primero, porque vamos más bien a alterar más a nuestro usuario. Tenemos que utilizar terapias cognitivas conductuales que tengan que ver con la reestructuración de la mente subconsciente, porque la consciente seguimos siendo muy conscientes, aunque somos sumamente inconscientes. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que trabajar la desestructuración de la mente, ¿verdad?, subconsciente, lógicamente, y una vez cambiando ese chip cerebral, lógicamente va a renacer un nuevo sapien, ya que se conoce a sí mismo. Lo otro es que, bueno, allí les dejo esta lámina, ¿verdad?, para que la analicen. Ya les hice énfasis que la terapia cognitiva conductual trabaja en el aquí y en el ahora, también en unas metas. Lógicamente, toda terapia tiene una meta a cumplir, una meta a corto y mediano plazo, para que nosotros podamos ir viendo los resultados, porque si no, no, entonces no está avanzando, no está evolucionando nuestro paciente. Y lo otro que le diría es que en esa meta, por supuesto, debe haber un compromiso de ambas partes, pero el que mayor tiene el protagonismo en este proceso terapéutico es nuestro usuario, y él debe comprometerse a hacer su trabajo personal, que es allí lo más difícil de conseguir. La terapia, por supuesto, dividirá, y eso sí también se lo voy a decir, muchas veces cuando hacemos terapia directo, ¿verdad? Llámese, por decir un ejemplo, atendemos a una pareja, a mí me encanta, yo trabajé muchísimos años con eso, con terapias de pareja, entonces ahí encontramos no un problema, sino muchos problemas. Cuando eso suceda, que tenemos varios problemas, debemos jerarquizarlos, es decir, ver los problemas, dividirlos, pero jerarquizar, y en la medida que vamos trabajando, ¿verdad?, jerarquizando esos problemas, vamos resolviéndolos, porque una cosa nos lleva a la otra. Recuerden que todo está conectado y todo es inevitable. Asimismo, debemos también enseñarle a los pacientes a salir, a nuestro usuario, a salir de la zona de confort, que es uno de los problemas, porque no tenemos plasticidad cerebral. También revisar toda esa emocionalidad de que nos sugestiona, que nos desagrada, y todo lo que ya yo les he explicado. Y lo otro es que evitar en la gran medida que nuestro usuario se haga daño, por supuesto, ya sea con consumo de sustancias tóxicas o otra situación. Por eso es tan importante trabajarlo, ¿verdad? Que usa esa comunicación directa, dialogar en empatía, ganarse la confianza de nuestro usuario para que él se sienta a gusto también y nos pueda expresar toda esa carga sentimental que tiene allí almacenada la memoria a largo plazo. Asimismo, el compromiso de esa reestructuración cognitiva, conductual, afectiva, social, se logra en un proceso terapéutico, porque nosotros vamos a guiar, vamos a asesorar a nuestro usuario, pero, eso sí les digo, pero
quien tiene la gran responsabilidad de hacer su trabajo personal, ¿verdad? En ese aprendizaje personal es nuestro paciente. Y lógicamente nosotros con el ojo visor, en esa observación, en esa escucha activa y en todo lo que ya les expliqué anteriormente, le vamos a poner el toque profesional que nos caracteriza. Lo otro es que la terapia, o sea, la terapia, ¿verdad? De una u otra manera nos permite, le dejo esta lámina aquí, ir dividiendo todos los problemas que se van a presentar, porque de repente llega con un problema, pero resulta que es un problema estructurado y tiene muchas estructuras porque viene, ¿verdad?, de varias situaciones. Entonces hay que buscar el origen, ese origen del problema o de la situación. Lógicamente, tenemos que colocarle, allí lo podemos observar, ¿verdad? Deberes. Debemos colocarle deberes como, por ejemplo, hacer una matriz de observación, ¿verdad? Semanal, hacer algún ejercicio, llevar un diario, qué sé yo. Nosotros tenemos muchas estrategias, cómo aplicarlas en la terapia cognitivo-conductual, pero lo más importante es la transparencia, la sinceridad y, por supuesto, la aplicación de todos esos ejercicios terapéuticos que debe llevar a cabo en el día a día nuestro asesorado. Bueno, ¿cuánto tiempo puede durar la terapia cognitiva? Pues eso va a depender también de la dedicación que le ponga nuestro consultado y lógicamente puede durar de 6, como lo pueden observar allí en la pantalla, de 6 semanas a 6 meses, incluso hasta más. Y también puedo decirle que pueden hasta recaer. Entonces, por eso es que tenemos que ser muy precisos, tener escucha activa y, por supuesto, es ser muy observadores y mantener la entrevista permanente, el contacto, ¿verdad? Ese asesoramiento continuo, que la persona se vea que no es por una consulta, sino simplemente porque estamos apoyándolo. Y para apoyar tenemos que ser constante en eso. Entonces ese contacto, ¿verdad? Telefónico, ese contacto por correo electrónico, qué sé yo, por la herramienta que usted quiera utilizar, pero que se vea esa empatía, porque si no creamos la empatía, toda la terapia se va a venir abajo. Y claro que sí, se puede repetir la sintomatología. Bueno, jóvenes, para ir cerrando entonces, ¿verdad? Tenemos que para finalizar, recordemos lo aprendido en esta semana. ¿Cuáles son las áreas de aplicación de la psicología? Asimismo, ¿qué es la psicología clínica? ¿De qué trata la terapia cognitiva conductual? ¿Cuáles son sus elementos, verdad? ¿Cómo debemos abordar este modelo terapéutico? Porque él es un modelo terapéutico. ¿Qué es la terapia en sí de la terapia cognitiva conductual? ¿Cómo la definiría usted? ¿Qué recuerda? ¿Qué cree usted que significa esa terapia cognitiva conductual? Por otro lado, ¿verdad? ¿En qué consiste la evaluación de las 5 zonas que les acabo de describir en las láminas anteriores? Bueno, jóvenes, llegó el momento de despedirnos, no sin antes decirles que la energía de la expansión y de la prosperidad se acerque a nuestro destino. Muchísimas gracias por su atención. Para la Universidad Israel, tu futuro nos inspira. Entonces nos vemos en la próxima clase. Buenas tardes.